Una latina es esposada brutalmente en la sala VIP del aeropuerto, empujada al suelo y arrastrada delante de todos por un guardia de seguridad. Él se burla creyéndose intocable, sin imaginar que, en ese instante, su caída ya comenzó. El sonido de los altavoces del aeropuerto cortó el aire como una cuchilla. Atención, última llamada. Pero en la sala VIP, donde todo debía oler a calma y café caro, lo que explotó fue otra cosa. Una injusticia descarada. Una mujer latina, Valeria Montoya, apenas alcanzó a dar un paso cuando un guardia de seguridad le bloqueó el camino con el cuerpo y con la voz. «Tú no entras aquí, no te hagas la lista». Valeria abrió la boca para explicar, pero el hombre no la dejó. La empujó hacia el lado como si fuera un estorbo. El eco del golpe contra el respaldo de una silla sonó más fuerte que cualquier anuncio. Silencio, miradas que se escondían, gente fingiendo revisar el teléfono para no involucrarse. El guardia, Bruno Salcedo, sonrió con desprecio, disfrutando la escena como si fuera un espectáculo privado. ¿Ya saben cómo son? Siempre creen que todo es para ellos. Y entonces, como si alguien hubiera dado la orden de diversión, llegaron 10 más. 10 uniformes, 10 sombras, 10 voces que entraron riéndose, chocando manos, como una jauría que olió miedo. Mira, mira, otra VIP de exportación. Seguro trae papeles mágicos. A ver si entiende cuando se lo digamos despacito. Las risas se clavaron en la sala como agujas. Algunas personas apretaron los labios. Una mujer mayor bajó la mirada con vergüenza. Un hombre intentó levantarse, pero se volvió a sentar cuando vio la cantidad de guardias. Bruno dio un paso más cerca de Valeria, inclinándose para que todos escucharan. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó dónde estás? Esto no es tu barrio. Valeria respiró hondo. No gritó, no lloró, no suplicó. Solo miró alrededor, como si estuviera contando rostros, memorizando cada risa, cada burla. Y en ese instante, alguien desde una esquina susurró con pánico. No, no hagan eso. Ustedes no saben quién es ella. Bruno soltó una carcajada, más fuerte que las demás, como si la advertencia fuera el chiste del día. ¿Y quién va a ser? ¿La dueña del aeropuerto? Los 10 guardias rieron al mismo tiempo, pero entonces, la pantalla de acceso a la sala VIP emitió un pitido seco, oficial. Y el lector mostró una sola palabra que hizo que el aire se congelara. Supervisión. Acceso total. Bruno dejó de reír, a mitad de la exhalación, y Valeria, con una calma inquietante, levantó la mirada hacia él como si apenas ahora decidiera hablar. «Bruno», dijo, despacio, «¿me vas a esposar delante de todos?» La sala entera contuvo la respiración, porque en los ojos de Bruno no apareció duda, apareció terror. El clic de las esposas sonó como un disparo en medio de la sala VIP. Nadie se movió, nadie respiró, solo ese sonido metálico, definitivo, y la mirada de Valeria clavada en Bruno, serena, como si el caos le quedara lejos. Bruno, en cambio, tragó saliva con la garganta seca, intentando sostener el personaje de autoridad que hasta hace un segundo le quedaba grande de orgullo y ahora le quedaba chico de miedo. «No te hagas la importante», escupió, pero la frase salió torpe, sin fuerza, como una máscara que se rompe. Detrás de él, los otros 10 guardias se acomodaron, disfrutando el show. Uno soltó una risita y le dio un empujón ligero al hombro a otro, como diciendo, «Mira esto». Otro chasqueó la lengua y murmuró algo sobre latinos creyéndose especiales. La burla se mezcló con el murmullo del aire acondicionado, con el tintinear de una taza lejana, con el tecleo nervioso de un pasajero que fingía trabajar. Valeria no se defendió, no discutió, solo levantó las manos esposadas y dejó que el metal brillara bajo la luz blanca. Era un brillo frío, pero no de derrota, era el brillo de algo que todavía no había empezado. Bruno intentó girarla, exhibirla como trofeo, pero Valeria apenas dio un paso y el lector de acceso volvió a pitar, como si el propio sistema se negara a tratarla como intrusa. En la pantalla, el mensaje seguía allí. Supervisión. Acceso total. La mujer mayor que antes había bajado la mirada, ahora la levantó, horrorizada. Un joven, sentado cerca del ventanal, sacó el celular con la mano temblorosa, dudando si grabar o esconderse. Valeria giró el rostro lentamente hacia los 10 guardias, uno por uno,
como si los estuviera registrando en una lista invisible. Y entonces habló con una voz baja, tan controlada que daba escalofríos. ¿Así tratan a la gente cuando creen que nadie importante los mira? Los guardias soltaron risas, pero ya no sonaban seguras. Sonaban huecas. Bruno dio un tirón más fuerte de la cadena, queriendo recuperar control, y en ese mismo instante, una voz por el intercomunicador interno cortó el aire, pronunciando un nombre que no debía estar allí, el nombre de Valeria. Se solicita a la supervisora regional Valeria Montoya presentarse de inmediato en sala VIP. Repetimos, supervisora regional. La voz era neutral, automática, pero el efecto fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Las risas murieron de golpe. Uno de los 10 guardias abrió la boca y no le salió nada. Otro dejó caer el mentón, pálido, mirando el letrero del lector como si recién aprendiera a leer. Bruno se quedó inmóvil, con las esposas aún apretadas en las muñecas de Valeria. Y por un segundo pareció que iba a decir, no es ella, se equivocaron. Esto es un malentendido, pero no dijo nada, porque el intercomunicador no se equivoca con un rango así. Valeria inclinó apenas la cabeza, como aceptando un dato que ya sabía desde el principio, y el silencio se volvió pesado, viscoso, insoportable. La mujer mayor soltó un suspiro ahogado. El joven del ventanal empezó a grabar, esta vez sin esconder el celular. Bruno intentó reír, pero su garganta traicionó el sonido. Fue un tosido ridículo. «Mira, señora, si es así, se arregla. Fue un procedimiento», improvisó, pero la frase se le enredó. Uno de los guardias, buscando salvarse, dijo rápido, «Jefe, nosotros solo llegamos cuando usted», y otro lo cortó con un codazo, desesperado por no quedar marcado. Valeria giró la muñeca esposada y acercó el metal a la vista de Bruno, obligándolo a mirarlo. Procedimiento es revisar. Procedimiento es verificar. Procedimiento no es humillar, dijo, cada palabra como una piedra cayendo en un pozo. Bruno soltó el aire con rabia y trató de desviar la culpa señalando hacia ella. Ella se puso desafiante. No obedeció. Valeria sonrió apenas, pero no era alegría. Era una calma que anunciaba tormenta. ¿Desafiante? Bruno, yo solo pedí que me dejaras pasar. Y ahí, como si el destino esperara el segundo exacto, una puerta lateral se abrió con un golpe seco. Entraron 2 empleados del aeropuerto con credenciales visibles, y detrás de ellos, con paso firme y mirada de hielo, apareció Héctor Rivas, el gerente de operaciones de seguridad. Y al ver las esposas, su rostro se endureció como una sentencia. Héctor no dijo «buenos días», no saludó a nadie. Sus ojos fueron directo a las esposas, luego a la cara de Bruno, y después recorrieron a los 10 guardias como si estuviera contando una manada que acababa de dejar huellas en la alfombra. El murmullo de la sala VIP se apagó por completo. Hasta el sonido de una cucharita chocando contra una taza pareció detenerse por vergüenza. Bruno, todavía aferrado a la cadena, intentó plantarse con la arrogancia de siempre, pero su voz salió más delgada. «Señor Rivas, yo...» Hubo una situación. Ella... Héctor lo cortó con un gesto mínimo como quien apaga una pantalla. «Quita eso, ahora». La orden cayó con un tono que no admitía discusión. Bruno miró a los lados buscando apoyo, pero los 10 guardias ya no se veían gigantes, se veían atrapados. Uno empezó a retroceder, otro se rascó la nuca, otro murmuró, «no sabía», como si esa frase pudiera borrar minutos de humillación. Bruno apretó la mandíbula, luchando con su orgullo, y al fin metió la llave temblorosa. El clic de liberación sonó distinto, no como un disparo, sino como una puerta cerrándose sobre su carrera. Valeria soltó las muñecas lentamente, sin sobarse, sin dramatizar, como si no fuera el dolor lo que le importaba, sino el registro exacto de lo que acababa de pasar. Héctor tragó saliva mirando a Valeria con culpa real. «Señora Montoya, yo no...» Valeria levantó una mano silenciosa, deteniéndolo. «No vine a que se disculpen», dijo. «Vine a ver con mis propios ojos lo que la gente reporta y nadie quiere creer». El joven del ventanal acercó más el celular. Una mujer que llevaba rato fingiendo leer se puso de pie y, sin querer, dejó caer su tarjeta de embarque. Valeria caminó 2 pasos hacia la mesa de recepción y apoyó su palma sobre el lector que aún mostraba supervisión, acceso total.
Este lugar se supone que es un refugio. Ustedes lo convirtieron en un campo de caza, añadió, clavando la mirada en Bruno. Bruno se encendió, atacado, como un animal acorralado. «¡No me acuses! Aquí entra cualquiera con dinero o con contactos. Yo solo hago mi trabajo». Valeria no levantó la voz. Eso fue lo más inquietante. Tu trabajo es proteger. Lo que hiciste fue seleccionar a quién humillar. Héctor, con el rostro tenso, sacó su radio y habló con una frialdad quirúrgica. «Control, necesito registros de cámaras de sala VIP. Últimos 30 minutos. También lista de personal presente». Uno de los 10 guardias dio un paso adelante, desesperado. Fue Bruno, él empezó, nosotros solo, pero otro lo empujó para callarlo. Y en ese forcejeo, una credencial cayó al suelo, rebotó una vez y quedó mirando hacia la zona hacia arriba, con un nombre que Valeria reconoció de inmediato. Un nombre que no debería estar asignado a esa terminal. Valeria se agachó, la levantó con 2 dedos y sus ojos se estrecharon. El nombre en la credencial era un cuchillo con filo doble. Tomás Varela, turno nocturno, terminal C. Pero Tomás estaba allí de día en la sala VIP, riéndose con los demás. Valeria no necesitó decirlo en voz alta. El dato se dijo solo, flotando entre todos como una alarma silenciosa. Héctor lo entendió al instante, y su mirada se volvió aún más dura. Tomás tragó saliva y alzó las manos, como si con un gesto pudiera empujar el error de vuelta al bolsillo. Me pidieron cubrir, balbuceó. Valeria se enderezó y sostuvo la credencial a la altura de los ojos de los 10, exhibiéndola como prueba irrefutable. ¿Cubrir qué? ¿Cubrir a quién?, preguntó, sin gritar, pero la pregunta golpeó más que un grito. Bruno dio un paso adelante, furioso, intentando arrebatarle el plástico. «¡Dame eso! ¡No tienes derecho!». Héctor se interpuso, y por primera vez su voz subió un escalón. «Sí tiene. ¿Y tú, Salcedo? Desde este segundo callas». La sala VIP parecía más pequeña. El aire acondicionado seguía soplando, pero ahora sonaba como un zumbido nervioso. Los pasajeros miraban sin disimulo. Algunos sacaban el celular. Otros, por miedo, solo se quedaban inmóviles, pero ya no podían fingir que no estaban viendo. Valeria giró la credencial y leyó el número de empleado, memorizándolo. Luego levantó la vista, recorrió a cada guardia y dijo con una calma que anunciaba sentencia. 10 personas no llegan a burlarse por casualidad. 10 personas no se vuelven agresivas al mismo tiempo si no hay cultura. Y una orden implícita. Uno de los guardias intentó reír para romper la tensión, pero nadie lo acompañó. La risa se le quedó colgada en la garganta como un hilo sucio. Bruno, acorralado, empezó a hablar demasiado rápido. «Esto es exageración. Son bromas. La gente se ofende por todo. Aquí hay reglas». Valeria lo miró como si lo estuviera escuchando por primera vez, con una decepción fría. «¿Reglas? Sí, justo por eso estoy aquí». Héctor recibió un mensaje por el radio. Su cara cambió, como si le hubieran entregado un dato peor de lo esperado. Miró a Valeria y asintió, grave. «Las cámaras ya están descargando. Y hay reportes previos, señora. No uno, varios». Un murmullo recorrió la sala, indignación mezclada con miedo. La mujer mayor dio un paso, al fin, y dijo en voz alta, temblando. «Yo vi esto antes, siempre con latinos, siempre con los mismos». Bruno la fulminó con la mirada, pero ya no imponía. Ahora suplicaba control. Valeria se acercó a la mesa de recepción, presionó el botón de asistencia interna y pidió, con una cortesía helada, «Quiero que venga Recursos Humanos. Y también el director de terminal. Ahora». Héctor la miró, sorprendido. «¿Aquí, en público?». Valeria no apartó la vista de Bruno. «Sí, porque lo que hicieron fue público». Y en ese instante, el altavoz del aeropuerto volvió a sonar. Pero esta vez no fue una llamada de vuelo. Fue un anuncio interno con un tono de emergencia, y el nombre de Bruno apareció como un destino del que no podía escapar. Personal de seguridad, Bruno Salcedo, Tomás Varela y equipo asignado. Presentarse de inmediato en punto de control administrativo. El anuncio cayó como un portazo. Bruno palideció. Por un segundo intentó fingir que no era con él, mirando alrededor como si buscara a otro Bruno, escondido entre sillones y tazas. Pero no había otro, solo él, y 10 pares de ojos que ya no lo admiraban,
Lo calculaban. Uno de los guardias murmuró: «Nos van a colgar a todos». Otro le respondió entre dientes: «Cállate. Si hablamos, peor». Valeria escuchó ese intercambio y su expresión no cambió, pero su voz sí se volvió más firme, como una hoja que se afila. ¿Colgar? No. Esto no es un sacrificio para calmar al público. Esto es una limpieza. Héctor se quedó rígido, porque la palabra era peligrosa y verdadera. Valeria dio un paso hacia el centro de la sala VIP, obligando a que todos la vieran. No alzó las manos, no buscó aplausos, solo se plantó como quien trae una verdad incómoda. Ustedes se acostumbraron a que nadie los mire, a que el uniforme les dé permiso, a que el acento de otro les parezca un motivo para humillar. Un pasajero, un hombre joven con cara cansada, se levantó por fin. «Mi hermana pasó por esto aquí», dijo, con una rabia contenida que parecía llevar años guardada. No quiso denunciar porque le dio miedo. Esa frase se quedó suspendida, como un hilo que se rompe despacio. Bruno lo señaló, desesperado por desviar el foco. «¡Claro! Ahora todos tienen historias. Todos quieren hacerse las víctimas». Valeria giró hacia él, lenta, y lo miró como si estuviera viendo por debajo de su piel. No quieren hacerse víctimas. Ya fueron víctimas. Tú solo te cansaste de que respiraran». Héctor recibió otra notificación por el radio, y esta vez no la ocultó. Su mirada se clavó en Bruno con una mezcla de furia y vergüenza profesional. «Salcedo, hay una denuncia formal de hace 3 meses. Mismo patrón, misma sala, mismo tipo de comentarios». El rostro de Bruno se contrajo, y su boca se abrió para mentir, pero Valeria lo detuvo antes con una sola frase, y la archivaron. No fue una pregunta, fue una acusación exacta. Uno de los 10 guardias dio un paso atrás, como si la alfombra se hubiera vuelto hielo. Tomás, el de la credencial, empezó a sudar. Yo solo sigo órdenes», soltó. Valeria giró hacia él, y lo atravesó con la mirada. Esa frase ha destruido más vidas que cualquier arma. El joven que grababa desde el ventanal cambió el ángulo, captando el rostro de Bruno. Cada tic, cada parpadeo. Bruno notó la cámara y explotó. Baja eso, no tienes permiso». Dio un paso hacia el joven, pero Héctor lo frenó con el brazo extendido, firme, como una barrera humana. «Ni te acerques». La tensión se volvió un cable a punto de romperse. Valeria respiró hondo, y por primera vez dejó ver algo más que control. Una sombra de dolor antiguo en los ojos. «¿Saben cuál es el problema?», dijo mirando a la sala entera. «Que hoy me pasa a mí, pero ayer le pasó a alguien que no tenía mi credencial». La mujer mayor asintió con lágrimas contenidas. Un silencio espeso cayó, y justo cuando parecía que nada podía hacerse más grande, la puerta automática se abrió de nuevo, y entró una mujer con carpeta en mano y rostro severo. Lucía Aranda, de Recursos Humanos. Al verla, Bruno retrocedió un paso sin querer, porque Lucía no venía a preguntar, venía a ejecutar. Lucía avanzó sin prisa, pero cada paso sonaba como un sello oficial golpeando papel. Se detuvo frente a Valeria, la miró apenas un segundo y luego clavó la vista en Bruno con una precisión quirúrgica. «Bruno Salcedo», dijo abriendo la carpeta. «Necesito su identificación y su radio. Ahora». Bruno intentó sonreír, esa sonrisa de superioridad que antes le funcionaba con cualquiera, pero esta vez se le torció, como si no encontrara dónde apoyarse. «Señorita Aranda, esto es un malentendido. Yo estaba...». Lucía levantó una mano sin mirarlo, como quien apaga un ruido molesto. No me explique. Ya escuché suficiente desde afuera». Héctor se tensó. No era común que Recursos Humanos llegara con esa rapidez. Eso significaba una sola cosa. Esto no era el primer incendio. Valeria se quedó quieta, observando, dejando que el sistema mostrara su verdadero rostro y sus verdaderos dientes. Lucía giró una hoja y leyó en voz alta, para que la sala VIP entera fuera testigo. «Reporte 14 de noviembre. Trato degradante a pasajera latina. Reporte 3 de diciembre. Comentarios xenófobos en sala VIP. Reporte 22 de enero. Amenaza verbal y retención sin motivo». Cada fecha caía como una piedra en el pecho de los presentes. Bruno empezó a respirar más rápido. Uno de los 10 guardias se tapó la boca, como si de pronto entendiera que no estaba en una broma. Estaba en una caída libre. Eso lo inventan», soltó Bruno,
aferrándose a su última cuerda. La gente exagera. Valeria al fin se inclinó hacia él, lo suficiente para que solo él sintiera el filo de su calma. ¿Exageran? ¿O tú te acostumbraste a que nadie les crea? Bruno apretó los puños, y por un segundo pareció que iba a hacer algo estúpido, algo irreversible, pero Lucía lo cortó, señalando al personal administrativo que ya se acercaba. Señor Salcedo, queda retirado de servicio de forma inmediata mientras se investiga. Si se niega, esto escala a las autoridades aeroportuarias. La palabra autoridades cayó como un martillo. Bruno miró a los 10 guardias buscando solidaridad, pero lo que encontró fueron caras que empezaban a despegarse de él, como si su toxicidad fuera contagiosa. Tomás habló rápido, desesperado por salvar su pellejo. Bruno nos dijo que había que marcar presencia con esa gente. La frase fue un balazo directo. Bruno giró como un animal herido. ¡Cállate! Valeria se volvió hacia Tomás, sin celebrar, sin satisfacción, solo con gravedad. «A esa gente», repitió, y la sala VIP pareció encogerse de vergüenza. Héctor cerró los ojos un segundo, como quien recuerda cada queja ignorada. Lucía anotó algo sin levantar la vista. «Gracias, señor Varela. Queda registrado». Tomás se dio cuenta tarde de lo que había hecho. No se salvó. Se hundió con evidencia. Y entonces, desde el fondo de la sala, un niño que había estado callado todo el tiempo preguntó en voz baja, sin entender el mundo adulto: «Mamá, ¿por qué le hablan así?». La madre lo abrazó con fuerza y no respondió, porque no sabía cómo explicarle que la crueldad se disfraza de rutina. Valeria escuchó esa pregunta y su rostro se endureció con una determinación nueva. Miró a Lucía y dijo: «No quiero un castigo simbólico, quiero ver el sistema completo». Lucía levantó la vista por primera vez, midiendo el alcance de esa frase. «Entonces va a tener que abrir una caja que muchos aquí preferían mantener cerrada», respondió. Y justo cuando lo dijo, el monitor de la sala VIP mostró un aviso interno: «Incidencia registrada. Video en proceso de respaldo». Bruno lo vio, y en sus ojos apareció pánico puro, porque sabía exactamente qué había quedado grabado. Bruno se lanzó hacia el monitor como si pudiera arrancar la pantalla con las manos. El impulso fue automático, desesperado, torpe, pero Héctor lo interceptó de inmediato, tomándolo del brazo con una fuerza que ya no era de compañero, sino de autoridad cansada de encubrir. «¡Suéltame!», rugió Bruno, y en su grito se rompió el último resto de control. Los pasajeros se sobresaltaron. Una taza cayó, y el sonido del porcelanato contra el suelo se mezcló con el zumbido frío del aire acondicionado. Lucía dio un paso atrás, pero no por miedo, por protocolo. Valeria, en cambio, no se movió ni un centímetro. Su quietud era lo más amenazante de la escena. «El video no se borra, Bruno», dijo ella, suave. «Solo te borra a ti». Bruno giró la cabeza con los ojos rojos de rabia. «Tú viniste a provocarme. Esto es una trampa». Valeria lo miró como se mira a alguien que está a punto de ahogarse en su propia mentira. «No, la trampa la armaste tú cada vez que pensaste que una persona latina no valía la pena». Uno de los 10 guardias intentó salir por la puerta lateral, como si alejarse físicamente lo sacara del asunto. Pero un supervisor administrativo le cerró el paso con un gesto seco. Nadie escapaba. El joven que grababa se acercó todavía más, y su pantalla reflejaba el rostro de Bruno como un espejo cruel. Sudor, ira, pánico. Bruno lo vio y volvió a explotar. «Te dije que lo apagues». Dio un paso, pero Héctor lo sostuvo. Entonces Bruno, sin pensar, lanzó la frase que terminó de hundirlo. «Estos tipos vienen aquí a robar, a mentir, a colarse, y todos los defienden por quedar bien». El silencio que siguió fue absoluto. No hubo susurros, no hubo toses, fue un vacío total, como si el aeropuerto entero se hubiera detenido para escuchar esa confesión. La mujer mayor se llevó una mano al pecho. El hombre que habló de su hermana cerró los puños, temblando. Valeria dejó pasar 2 segundos, 2 eternidades, y luego habló con una firmeza que no era solo suya, era de todos los que habían callado. «Acabas de decir en voz alta lo que vienes practicando en silencio». Lucía anotó de nuevo, y su voz sonó como una sentencia escrita. «Comentario discriminatorio registrado. Agravante». Bruno abrió la boca para retroceder, para inventar, para maquillar, pero ya era tarde. Héctor apretó el radio y habló con tono final.
Control. Necesito presencia de autoridad aeroportuaria en sala VIP. Prioridad alta. Al escuchar prioridad alta, los 10 guardias se miraron entre sí como si de pronto recordaran que un uniforme también puede convertirse en esposas. Valeria caminó hacia el ventanal. Afuera, los aviones parecían juguetes inmensos bajo la luz. Se quedó mirando un segundo, como si buscara calma en el movimiento lejano. Y cuando habló otra vez, su voz bajó, cargada de una verdad íntima. Cuando yo era niña, vi a mi padre bajar la cabeza en un aeropuerto. No por culpa, por miedo. Nadie se atrevió a interrumpir. Valeria se giró, y la sala entera sintió que algo más profundo acababa de empezar. Hoy, nadie va a bajar la cabeza. Bruno tragó saliva, porque entendió que esto ya no era un incidente, era una apertura. Y justo entonces, la puerta principal se abrió con fuerza, y entraron 2 oficiales de autoridad aeroportuaria. Pero no venían solos, venían con alguien que Bruno conocía demasiado bien. Los 2 oficiales entraron con pasos cortos y firmes, mirando primero a Valeria, luego a Héctor, luego a Bruno, como si ya supieran exactamente dónde estaba la podredumbre. Detrás de ellos apareció Esteban Ledesma, el director de terminal, y el simple sonido de su nombre en boca ajena habría bastado para apagar cualquier valentía falsa. Bruno lo vio y, por reflejo, intentó recomponerse. Director Ledesma, al fin. Esto se salió de control por culpa de esta señora. Yo estaba cumpliendo protocolos. Esteban no respondió de inmediato. Se quedó un segundo observando las esposas ya abiertas sobre la mesa, la carpeta de Lucía, los celulares apuntando, la pantalla con el aviso de respaldo de video. Y luego miró a Bruno como si lo viera por primera vez. ¿Protocolos?, repitió, y la palabra sonó pesada, cargada de decepción. Bruno sintió la oportunidad y apretó el discurso desesperado. Sí, señor, usted sabe cómo se ponen. Llegan, exigen, gritan, quieren pasar por encima de las normas. Yo mantuve el orden. Valeria dio un paso mínimo hacia Esteban, sin buscar simpatía, sin pedir permiso. Director Ledesma, yo soy Valeria Montoya, supervisora regional. Vine sin anunciarme. Vine a ver lo que ustedes llaman orden. Esteban no se sorprendió. Eso fue lo peor para Bruno. ¿No hubo? ¿Usted? ¿No hubo? ¿De verdad? Solo un gesto lento de reconocimiento, como si esa visita hubiera sido inevitable. Lo sé, dijo Esteban. Recibí su autorización anoche. Bruno parpadeó rápido. Su garganta se cerró, porque si Esteban ya lo sabía, entonces todo lo que Bruno había hecho ocurrió con el sistema mirando. Lucía abrió la carpeta y habló sin levantar la voz. Director, tenemos reportes acumulados y un incidente actual con respaldo de video. Además, una irregularidad de turnos. Personal asignado a otra terminal operando aquí. Tomás bajó la cabeza. Otros 2 guardias miraron el piso, como si el suelo pudiera tragárselos. Bruno trató de recuperar control con una última jugada. Esos reportes son quejas de gente resentida. No pueden destruir a un hombre por comentarios. Yo llevo años aquí. Héctor, hasta entonces contenido, habló con una amargura que no pudo esconder. Años, sí, años escuchando lo mismo. Años viendo cómo se repetía. Y años callando porque siempre te cubría alguien. La frase cayó como una bomba silenciosa. Siempre te cubría alguien. Esteban tensó la mandíbula. ¿Quién?, preguntó. Bruno se quedó inmóvil, y esa inmovilidad lo delató más que cualquier respuesta. Sus ojos buscaron una salida donde no había puertas. Valeria cruzó la mirada con Lucía, como si ambas compartieran una conclusión que ya estaba escrita antes de llegar. No vinimos solo por él, dijo Valeria, y su voz hizo que los pasajeros se enderezaran. Vinimos por la cadena. Esteban inspiró hondo. Los oficiales se miraron. Héctor apretó el radio, indeciso, y en ese exacto instante, el monitor emitió un nuevo pitido y apareció un mensaje que cambió la sala VIP de escándalo a crisis. Acceso remoto detectado. Intento de cancelar respaldo de video. Bruno levantó la cabeza como si lo hubieran golpeado, porque él no tenía acceso remoto. El mensaje quedó parpadeando como una amenaza viva. Intento de cancelar respaldo de video. Y lo peor no era el intento, era la certeza de que alguien, desde algún despacho, estaba mirando esta escena en tiempo real y tratando de borrarla. Esteban dio un paso hacia el monitor, lento,
como si temiera que la verdad se escapara si respiraba fuerte. Lucía giró la carpeta y sacó otra hoja, sin dramatismo, pero con una frialdad que helaba. Eso requiere credenciales de nivel alto. Héctor apretó el radio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Quién tiene ese acceso aquí?, preguntó, y su voz ya no era de gerente, era de alguien que acaba de entender que su casa está infestada. Bruno abrió las manos, tembloroso, como si quisiera gritar, «No fui yo», pero las palabras no salían. Los 10 guardias se miraron entre sí, y por primera vez dejaron de parecer un grupo. Parecían individuos asustados, cada uno buscando cómo no caer primero. Valeria caminó hasta el monitor y no tocó nada, solo lo miró, como se mira un incendio para entender de dónde nació la chispa. «Esto confirma lo que vine a comprobar», dijo en voz baja. «No es un guardia, no son 10, es una red de impunidad». Esteban tragó saliva y su tono cambió. Ya no era el director que manda, era el director al que se le rompe el orgullo. «Control, bloqueen accesos remotos a este servidor», ordenó a uno de los oficiales. El oficial asintió y habló por su equipo. Un segundo después, el monitor pitó otra vez. «Bloqueo en proceso». La sala VIP reaccionó como si hubiera sentido un golpe de electricidad. El joven que grababa susurró, «Alguien está intentando taparlo». La mujer mayor apretó los labios y soltó una frase que venía guardando hace años. «Siempre lo tapan». Bruno, acorralado por esa palabra, explotó con un hilo de voz rabiosa. «¿Esto se está saliendo de proporción? Van a destruir la seguridad por una escena». Valeria giró hacia él, y cada sílaba cayó limpia, sin insultos, sin gritos. «No, Bruno, la seguridad se destruye cuando la convierten en humillación». Lucía se acercó a Esteban y habló bajo, pero todos alcanzaron a sentir el veneno de la información. Hubo otros intentos de borrar evidencia en el pasado. Aparecen como fallos técnicos. Esteban cerró los ojos un instante como si cada fallo le reventara en la cara, uno por uno. Héctor dio un paso al frente, y su confesión salió como una herida. «Yo recibí llamadas. Déjalo así. No hagas olas. Me dijeron que si insistía, me trasladaban». El silencio se volvió brutal. Un pasajero soltó una risa amarga, sin humor. O sea que sí era cierto. Valeria asintió una sola vez, y esa mínima afirmación hizo más daño que cualquier discurso. Luego miró a Esteban y dijo, «Director, si hoy intentan borrar un video frente a nosotros, imagina lo que hacen cuando nadie mira». Esteban respiró hondo, como si se obligara a elegir entre su carrera y la verdad. Y cuando abrió la boca para hablar, el monitor lanzó el aviso final, seco, definitivo, como un ultimátum. «Acceso remoto identificado. Usuario Cord Ops». Lucía levantó la vista. Héctor se quedó helado. Esteban apretó la mandíbula, porque ese usuario no pertenecía a Bruno. Pertenecía a alguien por encima de todos en esa sala. Cord Ops. El código flotó en la pantalla como un fantasma con nombre propio. Esteban no necesitó preguntar qué significaba. En su rostro se dibujó el reconocimiento, y con él, una sombra de miedo. Héctor lo vio y entendió lo mismo. Ese usuario estaba ligado a la coordinación de operaciones, a la oficina que decide turnos, sanciones y silencios. Lucía pasó la hoja con rapidez y dijo algo que sonó a sentencia administrativa. «Ese perfil solo lo usa Coordinación de Operaciones de Seguridad». Bruno, al escuchar eso, intentó aprovechar el desconcierto como una rendija para escapar. «¿Ven? Entonces no fui yo. Yo no tengo ese acceso». Valeria lo miró con una calma que no lo liberaba, sino que lo dejaba expuesto. «No te salva, te delata distinto». Esteban se humedeció los labios. «¿Quién está logueado con Cord Ops ahora?», preguntó al oficial. El oficial presionó el auricular, recibió datos y respondió sin emoción. «El sistema marca sesión activa desde Oficina Central, nivel administrativo». Una ola de murmullos cruzó la sala VIP. Los pasajeros ya no solo miraban por morbo, miraban con esa indignación extraña que nace cuando se confirma que el abuso tiene estructura. La mujer mayor apretó el bolso contra el pecho como si quisiera protegerse de algo invisible. Héctor habló, casi susurrando. Eso explica por qué Bruno siempre se sentía intocable. Bruno se giró hacia Héctor con los ojos abiertos, furioso. «No digas estupideces.
Pero la rabia ya no era intimidante, era desesperación. Valeria levantó una mano y señaló la pantalla sin teatralidad. «Director, aquí está la prueba de la cadena, y si alguien está intentando borrar esto, es porque teme lo que viene después». Esteban miró alrededor y vio los celulares grabando, las caras tensas, el video respaldándose. Su voz cambió. Dejó de ser una autoridad cuidando reputación. Se volvió un hombre obligado a tomar una decisión histórica. «Oficiales, resguarden el área. Nadie de seguridad sale sin ser identificado». Los oficiales se posicionaron cerca de las salidas. Uno de los 10 guardias soltó un «¡No! ¡No!» en voz baja. Otro se frotó la frente, sudando. Tomás se llevó una mano a la boca. Lucía, implacable, leyó otro fragmento de la carpeta. Hay un nombre que aparece repetido en las firmas de cierre de estos reportes. Siempre el mismo. Esteban la miró, y Lucía se lo mostró sin decirlo aún. Valeria lo vio de reojo, y en sus ojos se encendió una llama controlada. «Dilo», pidió Valeria. Lucía pronunció el nombre con exactitud, como quien abre una puerta sellada. «Coordinador de operaciones, Mauricio Ferrer». Un silencio de piedra. Bruno se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el piso. Héctor apretó los dientes. Esteban respiró hondo y miró a los oficiales. Pero antes de que pudiera ordenar nada, el teléfono de Esteban vibró. Una llamada entrante. En la pantalla, Mauricio Ferrer. Esteban se quedó congelado, sosteniendo el teléfono como si fuera un explosivo. Valeria lo miró fijamente. «Contesta», dijo. Y en esa sola palabra, la sala VIP sintió que el verdadero juicio acababa de empezar. Esteban deslizó el dedo y puso el teléfono en altavoz. No porque quisiera, sino porque Valeria lo había pedido con una calma que no permitía cobardías. El sonido del altavoz llenó la sala VIP con un pitido breve, y luego apareció una voz suave, demasiado suave para lo que estaba haciendo. «Esteban, ¿qué está pasando ahí? Me dicen que hay un alboroto». Mauricio hablaba como si llamara por una reunión atrasada, como si no estuviera intentando borrar un video. Esteban miró a Valeria. Valeria no dijo nada, solo levantó el mentón, permitiendo que la voz de Mauricio se colgara frente a todos. «Hay un incidente con el personal», respondió Esteban, midiendo cada palabra. «Estamos respaldando evidencia. Una pausa mínima, casi imperceptible, pero suficiente para que la sala entera sintiera el cambio de temperatura». «¿Evidencia?», repitió Mauricio con una risa corta, falsa. «No compliques, Esteban. Es un malentendido. Te sugiero que lo resuelvas internamente». Valeria dio un paso hacia el teléfono. Su voz entró en la conversación como una cuchilla limpia. «¿Internamente, como las otras veces, Mauricio?» Silencio. Un silencio tan tenso que se escuchó el zumbido del aire con claridad brutal. La voz del altavoz tardó un segundo en regresar, como si Mauricio estuviera reorganizando el mundo en su cabeza. «¿Con quién hablo?», preguntó, ya sin risa. «Valeria Montoya», dijo ella. «Supervisión regional». La sala VIP contuvo la respiración. Bruno, al oírlo, bajó la mirada. Sus hombros se hundieron apenas, como si su arrogancia se desinflara en tiempo real. Mauricio carraspeó. El tono cambió. Se volvió cortés, forzado, de esos que nacen del pánico envuelto en seda. «Señora Montoya, un gusto. No estaba informado de su presencia». Valeria no mordió el anzuelo. «Pero sí estabas informado del intento de borrar el respaldo», respondió. Otra pausa. Y entonces, Mauricio cometió el error que siempre cometen los que se creen intocables. Intentó mandar. «Valeria, esto puede afectar la imagen del aeropuerto. Yo me encargo. Detén el respaldo y lo hablamos en privado». Lucía levantó la vista, incrédula. Héctor apretó los dientes. Los pasajeros se miraron entre sí, indignados. El abuso ya no era un guardia grosero. Era un sistema dando órdenes desde arriba. Valeria se acercó aún más al teléfono. Su voz no subió, bajó, y eso la hizo más peligrosa. «Mauricio, acabas de pedirme que cometa una falta. En altavoz, frente a testigos, frente a esa autoridad aeroportuaria». Se escuchó una respiración corta del otro lado, como si Mauricio hubiera tropezado en su propia seguridad. «No, no fue eso lo que quise decir». Valeria lo cortó. «Sí, fue exactamente eso». Bruno levantó la cabeza buscando una grieta para defender a su protector. «Señor Ferrer, yo solo cumplí». Valeria lo atravesó con una mirada que lo dejó mudo.
Esteban, sudando, miró a los oficiales como pidiendo una salida, pero los oficiales ya estaban firmes, y uno de ellos habló por primera vez. «Señor director, esto ya entra en procedimiento formal. La llamada está siendo registrada». La palabra registrada golpeó fuerte. Del otro lado del altavoz, Mauricio guardó silencio 2 segundos, y luego su voz volvió, pero ya no era suave, era fría. «Esteban, corta el altavoz». Valeria sonrió apenas, no por burla, por certeza. «No». Y en ese no, toda la sala VIP entendió el primer gran giro. La mujer que habían intentado humillar acababa de pararse frente al poder, y el poder titubeó. Mauricio respiró hondo al otro lado, y se oyó como un siseo contenido. Cuando habló de nuevo, intentó recuperar el control con palabras bonitas, de oficina, de esas que parecen suaves pero huelen a amenaza. «Valeria, estás interpretando mal. No tienes el contexto. Ese personal, a veces hay que ser firme». Valeria giró lentamente hacia la sala, como si buscara que todos escucharan la misma mentira, y luego devolvió la mirada al teléfono. «¿Firme o cruel?», preguntó. «Porque lo que vimos aquí no fue firmeza, fue desprecio». Lucía abrió la carpeta y colocó 3 hojas sobre la mesa, como si fueran cartas sobre un altar. «Tengo aquí algo que sí es contexto», dijo, y su voz se oyó clara, afilada. 3 reportes archivados con tu firma digital». Esteban levantó la vista, atrapado entre el cargo y la realidad. Héctor dio un paso atrás, como si cada papel pesara toneladas. Valeria tomó aire, y entonces empezó a desmontar el castillo, pieza por pieza, sin gritar, sin insultar, solo con lógica y precisión. Primer punto, dices que no sabías que yo estaba aquí. Sin embargo, el sistema de acceso registró mi autorización anoche, y tú eres quien administra esos permisos. Una pausa. Del teléfono no salió nada. Segundo punto, dices que no tienes contexto, pero el intento de cancelar el respaldo se hizo con CordOps, tu usuario. Eso no es interpretación, Mauricio, es rastro. El joven que grababa tragó saliva y giró la cámara hacia la pantalla, captando el código, el aviso, la evidencia. Tercer punto, continuó Valeria, y su voz bajó aún más, como si la verdad se volviera íntima y por eso más brutal. Si esto fuera un incidente aislado, no habría reportes repetidos, no habría turnos irregulares, no habría fallos técnicos justo cuando hay denuncias. Esto es un patrón, y un patrón es una decisión. La sala VIP parecía sostenerse con alfileres. La mujer mayor se limpió una lágrima sin querer. El hombre de la hermana apretó la mandíbula, como si le doliera por dentro. Bruno, desesperado, intentó interrumpir. «Todo esto es una cacería. Yo no odio a nadie. Son bromas, nada más». Valeria se giró hacia él con una claridad que lo dejó pequeño. Las bromas no ponen esposas. Las bromas no empujan. Las bromas no seleccionan a quién humillar por su origen. Lucía señaló uno de los reportes. En el de diciembre, el testigo describe un grupo de 10 guardias que imitan acentos y se turnan para intimidar. La frase cayó como un espejo, y los 10 guardias, allí mismo, sintieron que el espejo les devolvía la cara. Mauricio volvió a hablar, ahora apresurado. «Esto se puede resolver con una capacitación, con una advertencia. Valeria, no hagas un escándalo». Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz salió como una sentencia sin odio. «No es un escándalo, es una limpieza moral». Esteban se pasó la mano por la frente, derrotado. Los oficiales se acercaron un paso, listos. Y entonces, el monitor emitió un último aviso. «Respaldo completado. Archivo enviado a servidor externo». La sala entera exhaló, como si hubiera sobrevivido a un disparo. Mauricio, del otro lado, se quedó en silencio, y ese silencio dijo lo que su voz ya no podía decir. Lo habían atrapado. Pero Valeria no se detuvo. Miró a Héctor y pidió, con una calma escalofriante: «Ahora, tráiganme la lista completa de incidentes de los últimos 12 meses». Héctor asintió, temblando, porque sabía que esa lista no era papel, era dinamita. Héctor tomó el radio con manos que ya no parecían firmes, sino cansadas de cargar secretos. «Control, necesito el historial completo de incidentes y quejas de seguridad. 12 meses, sin filtros». Su voz se quebró en la última palabra, y eso fue lo más humano que había ocurrido en toda la escena. Un hombre reconociendo que había sido parte del silencio.
Lucía cerró la carpeta con un golpe seco y miró a Esteban. Si esa lista llega incompleta, sabremos que sigue habiendo intervención. Esteban tragó saliva. Se notaba que cada decisión le pesaba como si estuviera renunciando a una versión cómoda de sí mismo. Bruno, viendo que el respaldo ya se había enviado, se aferró a su último recurso, el miedo ajeno. Esto va a explotar en redes. Van a venir políticos, prensa. ¿Saben lo que va a costar? Van a culparlos a ustedes. Valeria lo escuchó sin pestañear. «Que cueste», respondió. Lo barato fue callar. Y mira lo que salió. Mauricio seguía en línea, silencioso. Y esa presencia muda era una amenaza que ya no tenía colmillos, pero aún tenía influencia. Hasta que Lucía habló, directa al teléfono, sin pedir permiso. «Mauricio, en este momento, por protocolo interno, queda suspendido el acceso del usuario Cord OPS hasta auditoría. Si intentas interferir, se registra como obstrucción». La voz del altavoz volvió con un tono endurecido, casi venenoso. «Lucía, estás cruzando una línea». Lucía no titubeó. «La línea la cruzaron ustedes hace tiempo. Yo solo estoy señalando dónde está». Los pasajeros, que antes fingían no ver, ahora parecían un jurado silencioso. Una mujer joven se acercó a Valeria y dijo con voz temblorosa: «Gracias. Mi papá siempre decía que aquí nos tratan como sospechosos por default». Valeria la miró con una tristeza breve y respondió: «Por eso estoy aquí». Bruno soltó una risa amarga, tratando de sembrar cinismo. «¿Y crees que vas a cambiar algo? Mañana será igual». Valeria dio un paso hacia él, y su respuesta fue un golpe limpio, sin violencia, solo verdad. «Mañana no sé, pero hoy ya no controlas la historia». Héctor recibió un mensaje. Su rostro se vació. Miró a Valeria como quien trae malas noticias. «La lista no está completa». Un murmullo de indignación recorrió la sala VIP. Esteban apretó los puños. Lucía abrió la carpeta otra vez, como si ya lo hubiera previsto. «¿Qué falta?», preguntó Valeria. Héctor tragó saliva. «Hay registros borrados, fechas con huecos, incidentes marcados como resueltos sin detalles». Valeria cerró los ojos un segundo, y al abrirlos su mirada ya no era solo profesional, era personal. «Entonces esto es más grande», susurró. Los oficiales se miraron y uno de ellos habló por su equipo. «Solicitaremos auditoría externa. Esto ya supera el ámbito interno». Esteban asintió con una resignación amarga. Y en ese momento, como si el aeropuerto mismo quisiera añadir gasolina, una voz tímida se levantó desde una esquina. Era un empleado de limpieza que había estado trabajando en silencio, escuchando todo. Yo vi algo», dijo, y su voz temblaba. «Yo vi cuando borraron un video, hace meses, y vi quién dio la orden». Todas las miradas se clavaron en él. El hombre apretó el mango de su carrito como si fuera un salvavidas. Valeria se acercó despacio, con cuidado, como si una palabra brusca pudiera romperlo. «Dime tu nombre», pidió. «Samuel Pereira», respondió él, y tragó saliva. Valeria asintió. «Samuel, mírame, no estás solo». Samuel respiró hondo y soltó la frase que hizo que Esteban se quedara rígido y que Bruno sintiera que el mundo se le venía encima. La orden no la dio Bruno, la dio Mauricio y alguien más. La frase de Samuel quedó suspendida, vibrando en el aire como un cable pelado. Y alguien más. Nadie se atrevió a preguntar de inmediato, porque todos sintieron lo mismo. Esa segunda sombra podía ser cualquiera, incluso alguien que estaba allí. Esteban miró a Lucía, Lucía miró a Héctor, Héctor miró al suelo. Bruno abrió la boca, pero no por valentía, por terror. Valeria se acercó a Samuel con una suavidad extraña en medio del caos. «¿Cuándo fue?», preguntó. Samuel apretó los labios, recordando. «Fue una noche, en la oficina del fondo. Yo estaba limpiando. Pensaron que yo no entendía, pero yo entiendo todo». Valeria asintió, sin apurarlo. «¿Qué viste exactamente?». Samuel tragó saliva y levantó la mirada por primera vez hacia el teléfono en altavoz, como si sintiera que Mauricio lo estaba mirando desde dentro del aparato. «Vi a Mauricio con una tablet y vi al director de entonces, el director anterior, el que se fue por motivos personales». Esteban se quedó rígido. Los oficiales se miraron. Lucía apretó la carpeta con fuerza. Valeria notó el nombre no dicho y lo nombró con precisión, sin titubeo. «¿Ramiro Cárdenas?».
Samuel asintió despacio como si esa confirmación le pesara en la lengua. Un murmullo recorrió la sala VIP. El director anterior era un fantasma del que nadie hablaba. Una salida silenciosa que siempre olió a arreglo. Bruno soltó un susurro casi inaudible. No, no puede ser. Valeria giró hacia el altavoz y su voz salió limpia, firme, directa. Mauricio, ¿sigues ahí? Del otro lado, una respiración tensa. Luego, un intento de control. Valeria, esto ya es absurdo. Un empleado de limpieza no puede... Valeria lo cortó. Un empleado de limpieza ve lo que ustedes esconden. Samuel, temblando, metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó algo pequeño. Un teléfono viejo, gastado. Yo grabé un pedazo, dijo, casi avergonzado, como si estuviera cometiendo un pecado por guardar la verdad. La sala VIP se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. Samuel extendió el teléfono hacia Valeria. No se ve mucho, pero se escucha. Lucía dio un paso rápida. Eso es evidencia. Esteban tragó saliva. Héctor murmuró. ¡Dios! Valeria tomó el teléfono con cuidado, como quien sostiene una caja negra después de un accidente. El joven que grababa apuntó su cámara a la pantalla. Los oficiales se acercaron, tensos. Valeria presionó reproducir. Por un segundo solo se oyó ruido de fondo. Un zumbido de oficina, papeles, teclas. Y luego, una voz conocida, demasiado segura, diciendo con claridad aterradora: «Bórralo. Nadie va a creerle a esa gente». Un golpe en el pecho colectivo. La mujer mayor se llevó la mano a la boca. El hombre de la hermana cerró los ojos, como si por fin escuchara lo que siempre sospechó. Y entonces, en el audio, otra voz respondió, más baja, pero reconocible para Esteban. «Ramiro, si dejamos esto, nos explota». La sala VIP se congeló. Esteban palideció, porque esa voz, esa segunda voz, era la de Mauricio. El audio siguió apenas unos segundos más, pero fueron suficientes para derrumbar años de fallos técnicos. Se escuchó a alguien golpear la mesa. Luego un suspiro impaciente, y la frase final que selló la culpa como un sello de fuego. «Que explote afuera. Aquí adentro no». Valeria detuvo la reproducción, no porque ya bastara, sino porque el silencio que vino después era más contundente que cualquier palabra. El altavoz del teléfono seguía abierto. Del otro lado, Mauricio no decía nada. No podía. El aire en la sala VIP se volvió pesado, como si todos estuvieran respirando una misma indignación. Lucía rompió el silencio con una calma quirúrgica. Evidencia auditiva de obstrucción y discriminación. Queda bajo custodia. Un oficial extendió una bolsa de evidencia. Valeria entregó el teléfono de Samuel sin apartar la mirada del altavoz, como si estuviera sosteniendo a Mauricio contra la pared con los ojos. Esteban habló con voz ronca. «Mauricio, ¿quieres explicar esto?». Una risa corta salió del altavoz. No fue humor, fue desesperación disfrazada. «Esteban, no te hagas el moralista. Tú también has estado ahí. Todos quieren que el aeropuerto funcione. Todos quieren que no haya escándalos». Valeria inclinó la cabeza, como quien escucha una confesión final. «Ahí está», dijo. «La prioridad nunca fue la seguridad, fue el silencio». Bruno, que hasta ese momento parecía un hombre hundiéndose, reaccionó como reaccionan los cobardes. Intentó aferrarse al poder otra vez. «Yo te dije, ellos mandan. Yo solo seguía lo que se permite aquí». Valeria lo miró con una decepción fría. «Seguiste lo que te convenía. Lo demás te daba igual». Samuel estaba temblando, y la madre del niño lo abrazó más fuerte, como si el cuerpo de su hijo fuera lo único real, en un mundo lleno de mentiras. Mauricio, sintiendo que la sala ya no era su terreno, cambió el juego. Su voz se volvió amenazante, sin máscara. «Valeria, si empujas esto, te aseguro que no sales intacta. Hay gente arriba, hay contratos, hay política». Valeria no retrocedió. Al contrario, se acercó un paso más al teléfono, como si quisiera que esa amenaza quedara grabada en la memoria de todos. «Gracias», dijo. «Acabas de demostrar que esto no era un error, era un sistema defendiendo su poder». Esteban levantó la mirada hacia los oficiales, y por primera vez no sonó como director cuidando reputación, sino como hombre obligado a elegir un lado. «Oficiales, procedan con el informe formal y soliciten intervención externa. Y retiren a Bruno y a su equipo». Los 10 guardias se agitaron. Uno protestó, otro suplicó. Tomás balbuceó que no quería problemas.
Bruno se resistió, pero los oficiales lo sujetaron. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Al ser tomado del brazo, Bruno miró a Valeria con odio puro y soltó una frase venenosa para herir donde más dolía. Da igual, al final, ustedes siempre vuelven a su lugar. La sala VIP quedó helada. Valeria lo miró fijo, sin parpadear, y en su rostro apareció algo nuevo. No furia, decisión. Porque lo que venía después ya no era una investigación. Era un giro que iba a quebrar a todos los que se reían y a los que callaban. La frase de Bruno, ustedes siempre vuelven a su lugar, se quedó pegada en el aire como humo tóxico. Y Valeria, en lugar de responder con rabia, hizo algo que descolocó a todos. Se volvió hacia los pasajeros, no hacia los jefes, no hacia los oficiales, hacia la gente común que había callado, temiendo meterse en problemas. Mírenlo bien, dijo, señalando a Bruno mientras lo sostenían. Esa frase no la inventó hoy. Esa frase la repitió en su cabeza cada vez que puso una mano encima de alguien. La mujer mayor asintió con los ojos llenos. El hombre de la hermana apretó los dientes. El joven que grababa dejó de moverse, como si no quisiera perder ni un segundo. Valeria respiró hondo y bajó la mirada a sus propias muñecas, todavía marcadas por el metal. Luego levantó la vista hacia Samuel. «Gracias por no borrar tu memoria», le dijo, y Samuel se estremeció, como si por primera vez alguien lo viera. Esteban, pálido, caminó hacia la mesa y miró la carpeta de Lucía. «¿Cuántos casos?», preguntó con voz pequeña. Lucía respondió sin emoción. «Los que registraron y los que nunca llegaron a registrarse». Héctor apretó los ojos, como si quisiera retroceder en el tiempo. Valeria lo miró y habló con una firmeza sin crueldad. «Tú recibiste llamadas para callar». «¿Quién te llamaba?». Héctor tragó saliva. «Un número oculto, pero siempre después aparecía Mauricio en mi oficina diciendo, no conviene». Valeria asintió, como quien confirma una pieza que faltaba. Y entonces miró a Esteban con una pregunta que no era pregunta. «¿Cuántas veces escuchaste no conviene y miraste para otro lado?». Esteban se quedó inmóvil. Su boca se abrió, pero no salió defensa, porque no había. El niño, todavía abrazado por su madre, volvió a preguntar, inocente. «¿Y ahora qué pasa?». Nadie respondió, hasta que Valeria se agachó a su altura sin tocarlo, solo mirándolo con respeto. «Ahora, la verdad camina», dijo. Y esa frase, simple, fue como una luz encendiéndose en un pasillo oscuro. En ese instante, uno de los oficiales recibió una llamada por su equipo y frunció el ceño. «Tenemos confirmación. Ramiro Cárdenas está en el aeropuerto. Está en tránsito. Vuelo internacional. Puerta 12». Esteban se quedó helado. Lucía levantó la cabeza con una alarma silenciosa. Héctor murmuró, «No, no puede ser». Valeria se enderezó lentamente. Su voz fue baja, pero cortó como acero. Entonces el pasado no se fue, solo cambió de puerta. Y sin levantar el tono, dio la orden que cambió el aire de la sala VIP. «Vamos a detenerlo antes de que despegue». La palabra «detenerlo» hizo que la sala VIP dejara de ser una sala y se volviera un escenario de cacería inversa. Ya no perseguían a la víctima, perseguían al que había protegido el abuso. Esteban reaccionó tarde, pero reaccionó. «Oficiales, coordinen con puerta 12, que nadie le avise», ordenó, y su voz tembló, no por miedo, sino por la magnitud del golpe que se venía. Lucía cerró la carpeta y la apretó contra el pecho como si fuera un escudo. Héctor caminó detrás, con la cara de quien va a mirar a un monstruo a los ojos después de años evitándolo. Samuel dudó, pero Valeria se volvió hacia él. «Samuel, tu audio puede salvar a otros. Si quieres, ven. Si no, quédate aquí y te protegemos». Samuel tragó saliva y asintió. «Voy, porque a veces la valentía nace tarde». Pero nace. Los oficiales abrieron paso. Los pasajeros se apartaron, algunos levantando los celulares, otros con lágrimas, como si estuvieran viendo por primera vez cómo se rompe un círculo. Bruno, esposado ahora, gritó desde atrás. «Esto es una locura, se van a arrepentir». Pero nadie lo escuchó. Por primera vez, su voz no tenía público. El pasillo hacia la puerta 12 parecía más largo que el aeropuerto entero. Las ruedas de maletas sonaban como tambores. Las luces blancas se reflejaban en el suelo pulido, y cada paso de Valeria marcaba una cuenta regresiva. Esteban caminaba a su lado, y en voz baja, como si confesara, dijo, «Ramiro tenía contactos. Se fue sin ruido,
Nunca entendí por qué. Valeria lo miró de reojo. Lo entendiste. Solo te dio miedo decirlo en voz alta. Al doblar un corredor vieron el letrero. Puerta 12. Y ahí, junto a un mostrador, un hombre hablaba con una agente de embarque, con esa tranquilidad de quien nunca teme consecuencias. Valeria lo reconoció de inmediato por la manera de moverse, seguro, liviano, como si el mundo le debiera disculpas. Ramiro Cárdenas. Esteban tragó saliva. Los oficiales se posicionaron. Señor Cárdenas, llamó uno, firme. Ramiro giró la cabeza lentamente. Sus ojos se posaron en Esteban primero, luego en Valeria, y finalmente en Samuel. Y en el momento en que vio a Samuel, algo minúsculo cambió en su rostro. Un parpadeo más largo, un cálculo. ¿Qué ocurre?, preguntó Ramiro, como si la pregunta fuera una formalidad. Valeria avanzó un paso. Ocurre que el pasado te alcanzó. Ramiro sonrió con esa sonrisa de gente acostumbrada a negociar. No sé de qué habla, señorita. Yo ya no trabajo aquí. Lucía abrió la carpeta y mostró una hoja. Pero tu firma aparece en cierres de incidentes y tenemos evidencia de obstrucción. Ramiro soltó una risa baja. ¿Evidencia? ¿De quién? ¿De un carrito de limpieza? Samuel se estremeció. Valeria dio un paso al frente, interponiéndose entre Samuel y la burla, como una muralla. No lo subestimes, dijo. El mundo cambia cuando los invisibles hablan. Ramiro miró a Esteban, buscando un aliado. Esteban, esto es una estupidez. Si me retienes, te metes en un problema legal. Esteban dudó un segundo, y ese segundo fue el último respiro del viejo sistema, porque Valeria, sin levantar la voz, soltó la frase que partió el poder como vidrio. Ramiro, la auditoría externa ya está en camino, y tu nombre ya está respaldado fuera del aeropuerto. Por primera vez, la sonrisa de Ramiro se quebró, y en ese quiebre, todos entendieron que la verdadera caída acababa de empezar. El rostro de Ramiro intentó recomponerse, pero ya no era el mismo. Había una grieta, una sombra de urgencia detrás de los ojos. Miró de reojo la fila de embarque, como si calculara si podía mezclarse entre la gente y desaparecer con el ruido de maletas. Pero los oficiales ya estaban posicionados, y los pasajeros, al ver la tensión, empezaron a detenerse, a mirar, a acercarse. El público interno crecía como una ola. Curiosos, viajeros, empleados de tiendas, una pareja que dejó la cafetería a mitad de sorbo. La escena empezaba a pertenecerle a todos. Valeria habló entonces sin apuntar solo a Ramiro, sino al aire mismo del aeropuerto, como si su voz pudiera atravesar paredes. ¿Saben qué es lo más fácil de ocultar? No un delito, un patrón. La gente se quedó quieta. Hasta los altavoces parecieron bajar el volumen. Valeria continuó, midiendo cada palabra, y el sonido de sus frases fue como pasos en un tribunal. Un incidente aislado se investiga, un patrón se normaliza, se convierte en chistes, en procedimientos, en no conviene, hasta que la humillación se vuelve parte del paisaje. Una mujer latina que escuchaba desde la fila levantó la mano temblorosa como si pidiera permiso para existir. A mí me hicieron revisar 3 veces la mochila. Solo a mí, dijo, y se rieron cuando no entendí una palabra. Un hombre mayor asintió. Yo vi cómo le hablaban a mi esposa, y no dije nada por miedo a perder el vuelo. La confesión colectiva comenzó a brotar, como si Valeria hubiera retirado una tapa. Ramiro intentó cortar el contagio con desprecio. Esos son percepciones. Aquí se aplica seguridad. Si alguien se ofende, es su problema. Valeria lo miró con una lástima dura. Esa frase es la firma del abuso. Convertir el dolor en sensibilidad para no asumir responsabilidad. Lucía mostró la hoja como si fuera una lámpara. Señor Cárdenas, queda requerido para declaración formal. Hay evidencia que lo vincula con obstrucción y encubrimiento. No es opcional. Ramiro apretó los labios. Su mandíbula trabajaba buscando cómo girar el tablero. Y entonces lanzó el golpe típico del poder. Intentar ensuciar a la víctima. Valeria, tú estás haciendo esto por agenda, por quedar bien con los tuyos. Te conviene un escándalo. Los ojos de Valeria se enturbiaron apenas, como si esa frase tocara una herida antigua. Pero no respondió desde la herida. Respondió desde la verdad. No tengo los míos y los tuyos. Tengo personas. Y tengo un sistema que decidió que unas valen menos. Samuel, detrás de Valeria,
Respiró hondo y habló más fuerte que antes. Yo limpié sus oficinas. Yo vi cómo se reían cuando llegaban quejas. Yo lo escuché. Y esa simple frase, dicha por alguien a quien nadie miraba, hizo que varios pasajeros asentaran con la cabeza como si hubieran esperado años para oírla. Esteban miró a Ramiro con una tristeza amarga. ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué borrar evidencia? Ramiro tragó saliva, y por primera vez su voz dejó de ser segura. ¿Por qué? Porque si eso salía, nos hundíamos todos. Valeria lo miró fijo. No, ustedes no se hundían. Se hundían los que ustedes empujaron al agua. La multitud alrededor creció, y en ese círculo de ojos, Ramiro empezó a entender que su vieja protección ya no estaba. Pero aún quedaba una última carta, y él estaba a punto de jugarla. Ramiro sacó el teléfono con un movimiento rápido, casi automático, como si su salvavidas siempre hubiera sido una llamada. Los oficiales dieron un paso, pero Valeria levantó la mano, no para detenerlos, sino para permitir que el poder se delatara solo. Ramiro marcó y se llevó el aparato al oído, mirando a todos con desafío. Sí, necesito que activen el protocolo, ahora. La palabra protocolo sonó como una clave. Varias cabezas se giraron. Esteban frunció el ceño. Lucía se tensó. Samuel apretó los dientes. Valeria preguntó, tranquila, ¿qué protocolo, Ramiro? Ramiro sonrió sin alegría. El que ustedes olvidaron que existe. El que me protege. Pasaron 2 segundos. Y entonces, desde el techo, un altavoz interno emitió un aviso breve. No era para pasajeros, era para personal. Atención, activación de protocolo de contingencia. Seguridad reforzada en puerta 12. El pasillo pareció endurecerse. De inmediato, se escucharon pasos acelerados, uniformes acercándose, y por un instante, el viejo miedo intentó regresar hasta la garganta de todos. Ese miedo que hace que la gente baje la cabeza, que se aparte, que finja no escuchar. Ramiro miró a Valeria con un triunfo prematuro. ¿Ves? Esto no se maneja con discursos. Pero Valeria no se movió, no retrocedió. Y cuando los nuevos guardias aparecieron doblando el corredor, no vio en ellos una fuerza, vio una prueba. Eran más, venían rápido, con esa energía de «vamos a apagar el incendio», sin preguntar quién lo encendió. Uno de ellos, al ver a Ramiro, bajó el ritmo, dudando. Otro miró a Esteban, esperando órdenes. Y ahí, Valeria hizo algo que cambió la dirección del miedo. Se adelantó medio paso y habló fuerte, claro, para que los que llegaban escucharan. Antes de que hagan nada, sepan esto, todo está grabado, todo está respaldado fuera del aeropuerto, y hay autoridades presentes. Los guardias recién llegados se frenaron como si hubieran chocado contra una pared invisible. Miraron a los oficiales, vieron las credenciales, vieron la carpeta, vieron los celulares grabando. Ramiro abrió la boca para ordenar, pero Esteban lo cortó con una voz que ya no era temblorosa. Nadie obedece a Ramiro. Nadie. Fue una frase simple, pero fue una revolución, porque venía del director actual. Lucía añadió fría. Cualquier intervención para impedir esta declaración se considera obstrucción. Los guardias reforzados se miraron entre sí. La lealtad empezó a romperse en sus ojos. Uno bajó la mirada, otro dio un paso atrás. Y ese gesto pequeño fue enorme. El protocolo no funcionaba si la gente dejaba de creerle. Ramiro apretó el teléfono con fuerza. «¡Esteban! ¡Te estás suicidando!». Esteban tragó saliva pero no retrocedió. Me estaba muriendo callado. Esto es respirar. La multitud alrededor soltó un murmullo de aprobación. Tímido al principio, luego más firme, como un coro que se despierta. Valeria miró a los pasajeros y dijo, con voz de piedra y de abrazo a la vez: «La injusticia se alimenta de silencio, y hoy ya no hay silencio». Ramiro, acorralado, miró a su alrededor y vio lo impensable. El pasillo ya no era suyo, el uniforme ya no era un escudo, la gente ya no estaba mirando al suelo. Y entonces, en un último acto de desesperación, Ramiro hizo lo peor. Señaló a Samuel. «Ese hombre robó ese audio. Eso es ilegal. Arréstenlo a él». Los guardias reforzados se tensaron, y por un segundo el viejo mundo intentó volver. Pero Valeria ya tenía preparada la respuesta. El silencio que siguió a la acusación de Ramiro fue más aterrador que un grito, porque durante un latido completo, nadie supo qué iba a pesar más, la verdad o la costumbre de obedecer al poder.
Samuel se encogió apenas, como si el dedo acusador le devolviera años de invisibilidad en forma de amenaza. La madre apretó a su hijo. El hombre de la hermana dio un paso al frente, pero se quedó congelado, esperando el movimiento del primer uniforme. Valeria no respondió de inmediato, y esa pausa fue calculada. No era duda, era un espejo. Miró a los guardias reforzados uno por uno. Luego miró a los oficiales de autoridad aeroportuaria. Luego miró a Esteban. Y finalmente, volvió los ojos hacia la multitud. Pasajeros, empleados, testigos, celulares encendidos. ¿Lo escucharon?, dijo por fin, con voz baja. Ramiro frunció el ceño, confundido. Valeria levantó la mano y señaló a Samuel, como si lo presentara al mundo. Esto es lo que hacen siempre. Cuando el sistema queda expuesto, no atacan la evidencia, atacan al mensajero. Intentan convertir al testigo en delincuente para que la verdad parezca un robo. Nadie habló. Se oía el zumbido de las luces, el rodar de una maleta a lo lejos, un bebé llorando en otra puerta. Todo parecía ocurrir detrás de una capa de vidrio. Lucía se acercó y habló con firmeza técnica, pero sin frialdad humana. La prioridad ahora es preservar prueba de encubrimiento. La obtención del audio se evalúa en contexto, pero el contenido evidencia obstrucción. Samuel está bajo protección de testigo. Protección. Esa palabra cayó como un abrigo sobre el temblor de Samuel. Ramiro apretó los labios. ¡Eso es ridículo! Valeria dio un paso hacia él, lento, y el pasillo se cerró alrededor como un túnel. Ridículo es que durante años ustedes hayan tratado a la gente como sospechosa por nacer en otro lugar, y ahora quieran que el verdadero sospechoso sea el que limpia el piso. Los guardias reforzados no se movieron. Uno miró a los oficiales, esperando una orden oficial, no una orden con contactos, y esa espera era una grieta enorme en el viejo poder. Esteban tragó saliva y habló con una voz que parecía salir de un lugar nuevo dentro de él. Samuel no se toca. Fue un escudo, un posicionamiento. Ramiro abrió los ojos, sorprendido de que Esteban se atreviera a decirlo en público. Y entonces Valeria hizo lo más peligroso. Dejó que el silencio creciera otra vez, como una ola que sube sin aviso. La gente empezó a murmurar. Alguien dijo, «Ya era hora». Otro susurró, «Siempre lo supimos». Una mujer latina se persignó. Un hombre soltó un «gracias» hacia nadie y hacia todos. Valeria observó todo sin prisa, porque sabía que ese silencio era el momento exacto en que el público decide de qué lado está. Ramiro intentó romperlo con arrogancia. ¿Y tú quién eres para decidir aquí? ¿Una supervisora? ¿Crees que eso te hace intocable? Valeria lo miró con una calma que dolía. No soy intocable, soy reemplazable. Por eso hice esto público, para que si mañana me sacan, ustedes ya no puedan volver a esconderlo. Esas palabras golpearon distinto, porque no era un yo, era un nosotros. Y justo cuando el pasillo parecía contener la respiración, se escuchó el sonido seco de un sello de puerta cerrándose. La puerta 12 cambió de estado en el panel. Embarque finalizado. Ramiro giró la cabeza, alarmado, porque su vuelo estaba cerrando. Ramiro dio un paso hacia la puerta 12, con la urgencia de quien siente que el tiempo se le vuelve enemigo. Miró el panel, luego miró a los oficiales, luego miró a Esteban, como si buscara a quién intimidar primero. El embarque estaba finalizado. La salida ya no era un pasillo, era una pared, y en ese instante, el pasillo entero se convirtió en un reloj sin números. «¡Ábranla!», ordenó Ramiro a los guardias reforzados, con un tono que exigía obediencia automática. Nadie se movió. Ese nadie fue el golpe más duro que había recibido en años. Ramiro apretó los dientes y cambió de estrategia, apuntando a Esteban con veneno. «Si no la abres tú, Esteban, lo haré yo con mi abogado. Te juro que te destruyo». Esteban respiró hondo. No respondió de inmediato. Solo miró a Valeria como si buscara en sus ojos una confirmación de que no estaba loco por enfrentarse al monstruo. Valeria no le dio aprobación con palabras, se la dio con presencia. Lucía se acercó a un oficial y dijo algo que sonó como un portazo legal. «Solicito retención preventiva para declaración formal. Hay riesgo evidente de fuga y obstrucción». El oficial asintió. Su voz fue breve, profesional. «Señor Cárdenas, queda retenido para procedimiento. Le informaremos sus derechos». Ramiro se rió, pero la risa ya no tenía músculo.
era un ruido vacío. ¿Riesgo de fuga? Mi vuelo está ahí, yo solo iba a viajar. Valeria habló por fin, suave, y su suavidad fue peor que un grito. Justo, ibas a viajar, como han viajado tus decisiones, de oficina en oficina, de silencio en silencio. El pasillo se llenó de una tensión pesada, insoportable. La multitud miraba sin parpadear. Los celulares seguían grabando. Nadie quería ser el primero en bajar la vista, porque todos sabían que, si bajaban la vista, el viejo mundo regresaba. Ramiro, sintiendo el filo, dio un paso atrás, y ahí se notó. Por primera vez, el hombre no tenía control del espacio. «Esto es persecución», escupió. «Esto es política». Valeria negó lentamente. «Esto es consecuencia». Samuel, todavía temblando, soltó una frase que parecía venir de una vida entera. «Yo solo quería limpiar, pero ustedes ensuciaron todo». La frase atravesó a todos, incluso a Esteban. Hubo un segundo de absoluto silencio. Un segundo en que se oyó, a lo lejos, el rugido de un motor de avión, como un recordatorio cruel de que el mundo sigue, incluso cuando alguien cae. Ramiro miró alrededor, buscando una salida humana, una cara que lo apoyara, una mano que lo sacara, pero lo que encontró fue un pasillo lleno de testigos, gente que ya no fingía, gente que ya no le tenía la misma fe. Y entonces, con una desesperación final, Ramiro lanzó su última bomba. ¿Quieren verdad? La verdad es que esto no empezó conmigo. Empezó mucho más arriba. Y si me hunden, me los llevo a todos. Esteban se quedó helado. Lucía apretó la carpeta. Los oficiales se tensaron. Y Valeria, con los ojos clavados en Ramiro, susurró una sola palabra. Perfecto. Porque ese perfecto no era aceptación. Era una invitación a caer, con la verdad completa. La multitud no aplaudió, no gritó, pero algo cambió. El aire se llenó de una energía nueva, como cuando una tormenta se vuelve inevitable y ya nadie finge que no la ve. Ramiro, viendo que su amenaza no asustó, se quedó quieto un segundo. Y ese segundo lo delató. Él esperaba que todos retrocedieran, que se protegieran, que eligieran no conviene. Pero Valeria eligió lo contrario. «Dilo», insistió ella sin levantar la voz. «Di quién está arriba». Esteban tragó saliva. En su rostro había miedo, sí, pero también una determinación naciente, como si el pasillo hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en un examen de conciencia. Ramiro miró a los celulares grabando y dudó. Era evidente, si hablaba, se quemaba. Si no hablaba, se hundía igual. Y en ese dilema, su orgullo eligió venganza. Bien, soltó con un odio fino. Arriba estaba el comité, y arriba del comité, gente que ustedes saludan cada semana sin saber lo que firman. Lucía apretó la carpeta. «Nombres», exigió ella, seca. Ramiro sonrió con amargura. «¿Quieres nombres? Empieza por los contratos de tercerización. Empieza por los patrocinios de seguridad. Empieza por el que aprueba presupuestos y luego pregunta por qué faltan cámaras». Los oficiales se miraron. Esteban parpadeó rápido, golpeado por la insinuación. Valeria, sin embargo, no se dejó arrastrar por la nube de palabras. Lo aterrizó. «Esto no es un poema, Ramiro. Es una declaración. Nombres». Ramiro respiró fuerte por la nariz. Sus ojos se clavaron en Esteban como si quisiera dejarle una cicatriz. «Ah, ¿quieres un nombre? Pregúntale a Esteban por su predecesor, por quién recomendó a Mauricio, por quién firmó los ascensos». Esteban palideció. «Eso no es cierto», murmuró, pero su voz no convencía ni a él mismo. La multitud empezó a murmurar. Ya no era morbo, era esa sensación colectiva de «no nos tomen por tontos». Una mujer, pasajera, levantó el celular bien alto y dijo en voz fuerte: «Que quede grabado todo». Un hombre respondió: «Sí, que no lo escondan después». Y de pronto, sin ponerse de acuerdo, varias voces comenzaron a repetir lo mismo, como un coro: «Que quede grabado, que quede grabado». El canto improvisado llenó el pasillo. No era violencia, era protección colectiva. Era la gente construyendo un muro con testigos. Ramiro miró alrededor, asqueado. «Miren esto, ahora son héroes». Valeria lo miró con una serenidad que tenía fuego por dentro. «No, somos personas cansadas». Samuel, con el carrito a su lado, levantó el mentón. Por primera vez, su cuerpo no parecía pequeño. «Yo no tengo poder», dijo, «pero tengo ojos».
y ya vi demasiado. Esteban respiró hondo, y entonces hizo algo que antes no habría hecho. Se giró hacia los oficiales y habló con claridad. Solicito formalmente auditoría externa completa, y entrego mis accesos administrativos a custodia. No voy a tocar nada. Lucía lo miró sorprendida. La multitud reaccionó con un murmullo de respeto. Era un gesto peligroso, y por eso valía. Valeria dio un paso hacia Ramiro y dijo, casi en un susurro, ¿ves? Cuando el público despierta, el poder se encoge. Ramiro apretó los labios, y en ese momento, desde el fondo del pasillo, se escuchó una voz que nadie esperaba escuchar allí. ¿Qué está pasando en mi terminal? Todos giraron la cabeza. La voz venía acompañada por pasos firmes, y esos pasos traían otro nivel de poder. Del fondo del pasillo apareció un hombre con credencial ejecutiva y 2 asistentes a cada lado, como si el aeropuerto entero se abriera para dejarlo pasar. Su rostro no mostraba sorpresa, mostraba molestia, esa molestia típica de quien cree que los problemas existen solo porque alguien los hace públicos. Se llamaba Gonzalo Ibarra. Valeria lo reconoció al instante. Era parte del comité, uno de los que se sentaban en las reuniones donde se hablaba de experiencia del pasajero, mientras se ignoraba el miedo de los pasajeros reales. Gonzalo miró a los oficiales con impaciencia. ¿Por qué hay retención de un pasajero? ¿Quién autorizó esto? Esteban dio un paso, pero su voz titubeó. Valeria se adelantó. No porque quisiera protagonismo, sino porque sabía que Gonzalo venía a recuperar el guión. No es un pasajero, es Ramiro Cárdenas, y está retenido por obstrucción y encubrimiento. Gonzalo frunció el ceño y luego sonrió con esa sonrisa administrativa que intenta convertir una bomba en un trámite. Valeria, esto se maneja en oficina, no aquí. Están causando pánico. La multitud, lejos de asustarse, apretó el círculo. Los celulares subieron un poco más. El público interno ya no era decorado, era defensa. Lucía levantó la carpeta. Señor Ibarra, hay evidencia respaldada externamente, audio incluido, y un intento de cancelación desde usuario de coordinación. Gonzalo se volvió hacia Esteban. Cortante, corta esto. Ordena que despejen el pasillo. Esteban tragó saliva. Por un instante se vio el viejo Esteban, el que obedecía para sobrevivir, pero luego miró a la gente grabando. Miró a Samuel temblando. Miró a Valeria con las marcas del metal aún visibles. Y algo en él cambió. «No», dijo Esteban. La palabra cayó como un rayo. Gonzalo parpadeó, incrédulo. «¿Cómo que no?». Esteban respiró hondo. «No despejo nada, esto ya no se tapa». Ramiro soltó una risa amarga, casi feliz de ver que Gonzalo estaba allí para embarrarse también. «¿Ves? Ya llegó tu comité». Gonzalo giró hacia Ramiro con desprecio. «¡Cállate! Estás empeorándolo». Valeria aprovechó esa tensión como una cuña. «Señor Ibarra, ¿usted sabía que se archivaban denuncias de discriminación como sensibilidad del pasajero?» Gonzalo la miró como si fuera una molestia. «No tengo tiempo para historias emocionales». Valeria sostuvo la mirada y su voz se volvió pesada, colectiva. «No son historias, son personas». La multitud reaccionó con un murmullo. El hombre de la hermana levantó la voz. «Yo lo vi y me quedé callado». «Pero ya no». Otra voz se sumó. «A mí me hicieron lo mismo». Y otra. «Siempre aquí». El pasillo se llenó de declaraciones espontáneas. Gonzalo miró alrededor, perdiendo el control del ambiente. Intentó imponerlo con tono de ejecutivo. «Señores, por favor, esto es un aeropuerto. Mantengan el orden». Valeria dio un paso al frente y bajó la voz, obligándolo a acercarse para escucharla. «El orden no es silencio. El orden es justicia». Gonzalo apretó la mandíbula. «Valeria, estás cruzando límites». Valeria lo miró fijo. «Los límites los cruzaron ustedes cuando decidieron que humillar era más barato que cambiar». Lucía entregó una copia impresa de los reportes a un oficial. «Esto se adjunta al procedimiento». Gonzalo vio el papel pasar de manos y supo en ese instante que lo que antes controlaba con llamadas, ahora se estaba volviendo expediente. Su rostro cambió. Ya no era molestia, era miedo, y ese miedo lo empujó a cometer un error fatal. Se acercó al oficial e intentó quitarle el documento. Los celulares captaron el movimiento. Los oficiales reaccionaron, y el pasillo entero entendió que el comité acababa de delatarse en vivo.
El intento de Gonzalo de arrebatar el documento no duró ni un segundo, pero fue suficiente para cambiarlo todo. El oficial sujetó el papel con firmeza y dio un paso atrás, marcando distancia. Otro oficial levantó la mano, cortando el avance de Gonzalo como una barrera legal. «Señor, no interfiera con evidencia», dijo, seco. El pasillo explotó en un murmullo eléctrico. Los celulares se elevaron más. Alguien soltó un «¿Lo vieron?», y esa frase se propagó como chispa. Gonzalo se quedó rígido, y por primera vez su postura perdió elegancia. Miró alrededor, buscando un rostro que lo respaldara, pero encontró una pared de testigos. Incluso los guardias reforzados parecían incómodos, como si el uniforme les pesara. Valeria no celebró, no sonrió. Solo lo miró con una calma que parecía un espejo. «Mírate haciendo esto. Acabas de hacer en público lo que llevan años haciendo en privado», dijo. Gonzalo intentó recomponerse, ajustando su tono al de «Esto es un malentendido. Yo solo quería verificar, asegurarme de que no haya información sensible expuesta». Lucía dio un paso adelante. «Lo sensible no es el documento. Lo sensible es lo que ustedes hicieron». Esteban, todavía temblando por dentro, se plantó. Su voz salió más firme que antes. «Gonzalo, basta». Gonzalo lo miró con incredulidad, como si Esteban fuera un empleado que olvidó su lugar. «¿Te olvidaste quién te puso aquí?». Esa frase cortó el aire, y Valeria la atrapó al vuelo. «Gracias», dijo ella. «Eso también queda grabado». Gonzalo se dio cuenta tarde del error. Intentó retroceder, pero ya era tarde. El pasillo entero había escuchado el mecanismo del poder hablando sin máscara. Ramiro, esposado, soltó una carcajada amarga. «¿Ves? Siempre fue así. Siempre». El oficial miró a Gonzalo con frialdad profesional. «Señor Ibarra, por intento de interferencia, se registra incidente adicional. Necesitaremos su identificación y declaración». La palabra declaración le cayó encima como una puerta cerrándose. Gonzalo intentó negar con la cabeza. «Esto es absurdo. Yo tengo reuniones. Tengo compromisos». Valeria lo miró sin piedad, pero con justicia. «La gente que ustedes humillaron también tenía compromisos, y les arruinaron el día igual». Samuel apretó el mango de su carrito como si fuera un ancla, y habló, ya sin temblor. «Yo lo vi, y lo escuché, y hoy no me voy a callar». La multitud murmuró, sí, como un coro. Una mujer levantó la voz. «No lo dejen ir». Otra respondió, «Que responda». Y esa validación social se volvió una fuerza real. No violencia, no linchamiento, presión de conciencia colectiva. Gonzalo miró a los guardias reforzados buscando que lo rescataran, pero ellos miraron a los oficiales. La cadena de obediencia acababa de cambiar de dueño. Valeria se acercó a Gonzalo, a la distancia justa, sin invadirlo, pero obligándolo a escuchar. «Lo que está pasando aquí no es una revolución, es el fin de un truco, el truco de hacer creer que la autoridad siempre tiene razón». Gonzalo apretó los labios y por primera vez su voz se quebró, aunque intentó esconderlo. Esto se puede arreglar». Valeria negó. «No se arregla, se revela». Y en ese instante, un oficial recibió una actualización por su equipo y la dijo en voz alta, como un martillazo final. «Auditoría externa confirmada. Llegan en minutos y hay orden de suspensión inmediata para accesos de comité». Gonzalo se quedó helado. Esteban soltó el aire como si por fin pudiera respirar, y Valeria, sin perder el control, miró a todos y dijo, «Ahora sí, empieza el verdadero juicio». El pasillo hacia Puerta 12 se convirtió en una sala de audiencia sin paredes. No había martillo, pero había algo más poderoso: memoria colectiva. Los oficiales pidieron a Gonzalo que se identificara. Él tardó, como si ese segundo pudiera cambiar la realidad, pero al final entregó su credencial, y al hacerlo, el gesto pareció un símbolo: el poder, por fin, cediendo un objeto que siempre había usado como llave. Ramiro, retenido, bajó la voz y habló como quien suelta veneno por última vez. ¿Y ahora qué? ¿Van a fingir que todo se resolvió con 2 cabezas? Valeria lo miró con firmeza. «No, esto no termina hoy». Lucía abrió la carpeta y se la mostró a los oficiales. Había más hojas, más firmas, más fechas, más resuelto sin explicación. Y cada hoja era una prueba de que el abuso no se sostenía solo con gritos, se sostenía con tinta. Esteban se adelantó y, por primera vez,
Habló como alguien que asume culpa pública. Yo fallé en detectar esto, fallé en escuchar, y desde este momento me pongo a disposición de la auditoría. Gonzalo se rió, pero sonó hueco. ¡Qué noble! Te vas a inmolar por un show. Esteban lo miró sin odio. No es noble, es tarde. Valeria giró hacia la multitud y con voz grave dijo algo que cambió el peso del lugar. Si alguno de ustedes fue tratado así, si alguno tiene un video, un reporte, un nombre, este es el momento. Una mujer levantó el celular y dijo: yo tengo un video de hace 6 meses. Un hombre levantó la mano. Yo hice una queja y me dijeron que no existía. Otra voz: yo conozco a una empleada que renunció por esto. El pasillo se llenó de testimonios como si se rompiera un dique. Gonzalo miraba todo como si se le deshiciera el mundo, porque su mayor herramienta, el aislamiento, se estaba derrumbando. Ya no eran casos sueltos, era un coro. Ramiro apretó los puños. Esto es una casa de brujas. Valeria lo miró fijo. ¿No? Una casa de brujas persigue inocentes. Esto persigue lo que ustedes enterraron. Uno de los oficiales recibió un documento digital en su equipo y lo leyó en voz alta, para que quedara claro. Se confirma suspensión operativa de Mauricio Ferrer y retención para declaración. Se inicia investigación por obstrucción. Al escuchar el nombre de Mauricio, el altavoz del teléfono, todavía abierto en algún punto del procedimiento, emitió un sonido y luego se cortó, como si alguien hubiera arrancado la línea desde lejos. Pero ya no importaba. Lo esencial estaba afuera, respaldado, en manos que no podían callarse con una llamada. Gonzalo intentó una última salida. «Valeria, escucha. ¿Podemos negociar? Podemos darte un cargo mayor. Podemos...» Valeria lo interrumpió, con una calma que era un no absoluto. Eso también es parte del sistema. Comprar silencio con escalones. Gonzalo tragó saliva. Y entonces ocurrió el verdadero cambio de poder. Uno de los guardias reforzados, que antes había llegado para contener, dio un paso al frente y habló a los oficiales. «Yo quiero declarar también». Nos decían a quién parar, nos decían a quién dejar pasar y nos decían cómo hablarles. El pasillo quedó mudo, porque cuando alguien del propio engranaje decide hablar, el engranaje se rompe. Valeria cerró los ojos un instante y exhaló lentamente, como si por fin el peso del mundo se moviera 1 milímetro. «Gracias», dijo, y esa palabra no fue formalidad, fue justicia en voz baja, y mientras los oficiales empezaban a organizar declaraciones, la multitud se mantuvo allí, firme, como un muro de humanidad. Solo faltaba una cosa, el cierre, el símbolo, la última imagen que quedaría grabada cuando todos se fueran. Cuando todo empezó a ordenarse, el aeropuerto volvió a sonar como siempre. Anuncios, pasos, ruedas, el mundo corriendo hacia vuelos que no esperan. Pero en el pasillo de la puerta 12, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un lugar de tránsito. Era un lugar donde la verdad se había quedado a vivir. Samuel, agotado, se apoyó en su carrito como si acabara de cruzar un desierto. La madre del niño se acercó despacio y sin pedir permiso le dijo en voz baja: «Gracias por hablar». Samuel intentó responder, pero la voz se le quebró. Solo asintió. Esteban firmó un acta provisional con manos temblorosas y cuando levantó la vista, no buscó a Gonzalo ni a Ramiro. Buscó a Valeria como si necesitara mirar a alguien que no negociara con el miedo. Valeria se quedó quieta un momento, escuchando el sonido del aeropuerto como si fuera la respiración de un animal inmenso. Luego, miró sus muñecas otra vez. Las marcas seguían ahí, pero ya no eran solo dolor, eran testimonio. El hombre que habló de su hermana se acercó. No venía a pedir nada, venía a cerrar una herida. «Ojalá mi hermana hubiera visto esto», dijo. Y se le humedecieron los ojos. Valeria respiró hondo y respondió con una honestidad suave: «Ojalá no hubiera sido necesario». En un costado, Ramiro y Gonzalo esperaban escoltados, con el rostro endurecido por la vergüenza y el cálculo. Ya no daban órdenes, ya no eran el centro. Eran solo hombres enfrentados a un expediente que, por fin, tenía luz. Y entonces, algo pequeño, íntimo, ocurrió en medio del ruido. El niño se soltó un segundo de la mano de su madre y se acercó a Valeria con pasos cortos. Se detuvo frente a ella, miró sus manos y preguntó, sin malicia: «¿Ya no te van a hacer daño?». Valeria se agachó a su altura
Y esta vez sí sonrió, no por triunfo, por humanidad. Hoy no, dijo. Y mañana vamos a hacer que tampoco. La madre se cubrió la boca, emocionada. Samuel miró hacia otro lado para que no le vieran las lágrimas. Y varios pasajeros, los mismos que antes habían fingido mirar el teléfono, ahora miraban de frente, como si acabaran de recordar que también tienen voz. Valeria se puso de pie, miró el pasillo, las cámaras, los uniformes, la gente, y habló, no como supervisora, sino como alguien que representa a muchos. La verdadera seguridad no es sospechar del diferente, es proteger al vulnerable, y la verdadera justicia empieza cuando dejamos de callar. Un anuncio de vuelo sonó a lo lejos, como un recordatorio de que la vida sigue, pero el eco de esa frase quedó flotando en el aire, pegándose a las paredes del aeropuerto como una promesa. Y si esta historia te tocó, compártela, porque a veces la justicia no llega con un martillo, llega con una persona que decide, por fin, no bajar la cabeza